Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video en donde vamos a charlar acerca de los derechos humanos en el sistema penal. Todo esto dentro del marco del tema responsabilidad penal y punibilidad. Forma parte este título de las bases del nuevo sistema de justicia penal. Es muy importante tener presente que, como complemento a la reforma constitucional penal del año 2008, el día 11 de junio del 2011 se hacen modificaciones a la Ley Suprema en materia de derechos humanos dentro del título primero, el capítulo 1, que se titula de los derechos humanos y sus garantías, señalando el goce de los derechos humanos por todas las personas bajo la protección de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De igual forma, indica que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Bueno, pues vamos a identificar las etapas de evolución de los derechos humanos, así como sus características en cada una. De igual manera, vamos a reconocer las diferencias entre derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales. Pues de alguna manera podremos, con las definiciones de cada una de estas terminologías, pues identificar cuáles son esas diferencias. También charlaremos alrededor de las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Y por último, vamos a resolver un caso. Los derechos humanos están basados en la dignidad del ser humano. Por lo tanto, nacen con el hombre. Con él también aparece una actitud ética ante la vida. Realmente no se puede constatar si existe una fecha cierta del nacimiento de los derechos humanos. Sin embargo, se pueden distinguir 4 etapas de su evolución: la etapa antigua, la medieval, la moderna y la posmoderna. Así se tiene que son los pensadores griegos quienes primero se preguntaron acerca de la relación que guarda la naturaleza con el mundo humano. En la época medieval se identifica la religión y la ética. En la era moderna, en buena parte con base en los antecedentes de los autores de la era tardomedieval, se delinea la contradicción entre la intención y la ejecución de los actos morales. En esta primera etapa de la historia, y hasta el siglo XVII, se formulan los principios de convivencia, de justicia y la idea de la dignidad humana, pero de una forma no equitativa y parcial. El Código de Hammurabi estableció un trato preferente para los miembros de la clase privilegiada y otro de crueldad extrema hacia los esclavos. Entre los siglos XVII y XIX, particularmente en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, se empezaron a gestar movimientos sociales cuyo principal argumento es la reivindicación de ideas respecto de los derechos humanos, mediante una vigilancia del espíritu ante las presiones de los poderes establecidos, hábitos mentales, formas de gobierno heredadas de algunas órdenes más antiguas. Entre las declaraciones de derechos humanos destacan los siguientes derechos imprescriptibles, tales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Hubo alguna gestión de varios movimientos sociales para reivindicar las ideas de los derechos humanos durante el siglo XVIII y XIX en Francia, como ya lo mencionamos, en Inglaterra y también en Estados Unidos. Por ejemplo,
En Francia, en el siglo XVIII, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues se consolidaron las monarquías absolutas, hubo un afianzamiento de la autoridad real basada en el poder absoluto, por ejemplo. Impera el mercantilismo, es un siglo humanista, se gesta la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. ¿Qué sucede en Inglaterra durante el siglo XVII? Bueno, por ejemplo, se da la guerra civil entre 1624 y 1648, la ejecución de Carlos I en 1649, también se vive la Revolución Gloriosa en 1688 y también se decreta la Declaración de Derechos en 1689. En Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede en el siglo XVIII? Bueno, pues se da la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América entre 1776 y 1783. Existe un aspecto importante a destacar, que es que durante estos periodos prevalecía una figura que provocaba el desequilibrio, que era la exclusividad de los derechos humanos, ya que solo algunos privilegiados gozaban del ejercicio de estos derechos, con lo cual existían abusos en contra de los más débiles. Los filósofos de la Ilustración, por ejemplo, Rousseau, Locke, el barón de Montesquieu, desarrollaron teorías sobre el derecho natural que proviniesen del uso de la razón y elaboraron, basándose en derechos individuales, normas sobre el Estado. Pero bueno, ¿cuáles eran los ejes del pensamiento en la Ilustración? Por ejemplo, era la explicación científica y racional del universo y la naturaleza, el escepticismo religioso, el rechazo también a las tradiciones, un constante enfrentamiento de la ciencia contra la religión. También se defiende la libertad del pensamiento en el hombre, se promueve la igualdad y la fraternidad y, por último, entre otros, se impulsan los derechos y obligaciones del hombre en la sociedad. Entre los principales antecedentes históricos de los derechos humanos se encuentran algunos documentos relativos a los derechos humanos que voy a mencionar. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en el año 1776, la Declaración de los Derechos de Pensilvania en el año también 1776, la Declaración de Derechos de Delaware en el mismo año, en 1776, la Declaración de los Derechos de Massachusetts en 1780 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Es importante también saber que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en todas las escuelas y en aquellos establecimientos que se dedicaran a la enseñanza sin distinción fundada ni en la condición política de los países o tampoco de los territorios. Para el siglo XX, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a transformar las figuras de los derechos humanos, cambiando el término de exclusión por inclusión. De esta manera, se fortalecieron las figuras de la libertad y de la seguridad, siendo en esta etapa de la historia donde se gesta el reconocimiento de universalidad de los derechos humanos, el cual se vio cristalizado en el año 1948. Es importante destacar también que en la evolución de los derechos humanos, la filosofía del derecho describe 3 momentos históricos de su evolución,
Cada uno surge en un momento sin reemplazar a los anteriores. Se agregan nuevos conceptos a las categorías y ¿qué pasa en este momento? Se complementan. De esta forma se encuentran 3 generaciones de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos de primera generación. Se establecieron desde el siglo XVIII y a principios del siglo XX. Son los que consideran a la persona como individuo que está dotado de la libertad y autonomía. Dentro de estos derechos, el más importante es el derecho a la vida, constituyendo el fundamento básico de la prohibición de las torturas y humillaciones. Otros derechos que están comprendidos en este conjunto son el derecho a la libertad, al honor, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la intimidad, entre otros. Derechos de segunda generación. Desde finales del siglo XIX y mediados del siglo XX se agregaron un conjunto de derechos económicos y sociales que ya no consideran exclusivamente al individuo, sino que lo sitúan en un grupo social determinado, ya sea por su actividad o por su necesidad de protección especial, como los ancianos, como los niños, como el desempleo, entre otros. Derechos de tercera generación. Corresponden a los derechos de solidaridad que son reconocidos a partir de la década de 1980. Quienes los poseen son los sujetos colectivos como un pueblo, una nación, una etnia o una comunidad. Hoy en día se habla de la cuarta generación de los derechos humanos, referidos a la protección de consumidores y usuarios de los servicios financieros. Ahora, vamos a reconocer esas diferencias que existen entre derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales. Vamos a definir a los derechos humanos. Bueno, pues los derechos humanos existen con independencia de estar o no positivizados en las normas. Los derechos humanos, por ser inherentes al ser humano, pueden ser definidos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Esta es una definición que nos comparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El maestro Carpizo, por su parte, coincide con la CNDH al definir a los derechos humanos como el conjunto de atribuciones reconocidas por los tratados internacionales y en las constituciones, para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos como el individual, el social, el político, económico y cultural. En cuanto a las garantías individuales, podemos decir que éstas pueden confundirse con los derechos humanos, pero las garantías incluyen a los derechos humanos y se visualizan como medios de reconocimiento y protección de estos derechos. Las garantías individuales, entonces, protegen valores ético-morales, que son los bienes jurídicamente tutelados. Entre estos podemos incluir la vida como valor supremo que da sustento general a los demás valores, como la libertad, como la facultad de desarrollar potencialidades y cualidades y de elegir los medios u objetivos materiales y espirituales con las restricciones de la moral pública y el orden colectivo. Podemos decir también que son garantías constitucionales todos aquellos mecanismos de protección a la Constitución, es decir, los que evitan, corrigen o sancionan su incumplimiento, incluyendo los que permiten actuar ante la violación de los derechos fundamentales. La garantía es, por lo tanto, un medio para asegurar el respeto a los derechos. Por su parte, los derechos fundamentales se presentan en la normativa constitucional como un conjunto de valores básicos y al propio tiempo como el marco de protección de las situaciones jurídicas subjetivas.
En su significación axiológica objetiva, los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrando, a partir de relaciones de tensión y de los consiguientes esfuerzos de cooperación, encaminados al logro de metas comunes. A los derechos fundamentales les corresponde un importante cometido legitimador de las formas constitucionales del Estado de Derecho, ya que constituyen los presupuestos del consenso sobre los que se debe de edificar cualquier sociedad democrática. La diferencia, por ejemplo, entre derechos humanos y derechos fundamentales o constitucionales estriba en que los derechos humanos existen con independencia de estar o no positivizados en las normas, y cuando eso sucede, cambian de denominación a derechos fundamentales. A continuación vamos a charlar acerca de las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Tenemos que empezar mencionando que conforme al artículo 1 constitucional, es obligación de todas las autoridades del Estado proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Para ello, nuestro sistema constitucional cuenta con instrumentos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para su protección. Por ejemplo, los jurisdiccionales son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. Otros medios cuya categoría no es unánime, por ejemplo, pueden ser el juicio político y la declaración de procedencia, mejor conocido como desafuero. Las garantías no jurisdiccionales. Bueno, pues en México tenemos un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, fundado en el artículo 102, apartado B constitucional, el cual es seguido sin la formalidad de los procesos jurisdiccionales. ¿Qué va a hacer? Va a analizar quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de las autoridades del Estado, salvo los del Poder Judicial de la Federación, ya que son realizados por organismos autónomos que pueden formular recomendaciones públicas, no obligatorias, pero con peso político y moral suficiente para fomentar y generar su cumplimiento. A cargo de todas estas acciones, pues está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los Estados. Bueno, pues aquí, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a consultar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Hay que buscar directamente en el apartado de los instrumentos jurisdiccionales, en especial los que mencionan el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Vamos a señalar de alguno de ellos. Yo voy a hacer un ejemplo: al sujeto accionante, el sujeto contra el que se promueve, el objeto contra el que procede, es decir, el objeto que se puede combatir, el acto, la norma u omisión, y el fundamento constitucional. Y respecto a los instrumentos no jurisdiccionales, pues habrá que buscar algunas recomendaciones de la CNDH en donde haya sido aplicables. Y se tendrá que responder porque la resolución de los casos corresponde a lo indicado en el artículo constitucional 102, apartado B, en el caso evidentemente de los instrumentos no jurisdiccionales. Vamos a hablar de una acción de inconstitucionalidad, la 130/2020. En este caso, esta acción de inconstitucionalidad pues es promovida por la CNDH, es el sujeto accionante. ¿Cuál es el sujeto contra el que se promueve? Bueno, pues va a ser contra el Código Penal del Estado de Aguascalientes.
¿Cuál es el objeto contra el que procede? ¿Cuál es la norma, el acto u omisión? Es ya directamente al artículo 75A, fracciones 5, 12, 13, 14, 15 y 16, así como las porciones normativas del artículo 107 que indicaban, privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio, todos los del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Todos los mencionados son y corresponden al Código Penal del Estado de Aguascalientes. Ahora, ¿cuál es el fundamento constitucional? Bueno, la Constitución, en su artículo 105, fracción segunda, y de igual manera se pormenoriza en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Carta Magna. Y bueno, para hacer un ejemplo de una aplicación de algún instrumento no jurisdiccional, pues vamos a tomar una recomendación de la CNDH. Yo voy a tomar la 24/2020. Es un caso en el que refiere acerca de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la legalidad y el interés superior de la niñez en agravio de 24 personas en contexto de migración internacional, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados. Es una recomendación dirigida al doctor Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pues, ¿por qué corresponden a lo indicado en el artículo 102, apartado B constitucional? Bueno, pues cada una de las resoluciones que emite la CNDH están fundadas en el artículo 102, apartado B constitucional, el cual es seguido sin la formalidad de los procesos jurisdiccionales. Analiza quejas contra actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de las autoridades del Estado. Y bueno, pues en este caso se hace una recomendación a esta Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por los agravios que expusieron en su queja estas 24 personas migrantes que estaban en condición de refugiados. Y bueno, y por último vamos a analizar un caso que nos ha sido enviado y vamos a señalar primero con qué instrumento puede resolverse. Vamos a hablar del sujeto accionante. Entendemos que probablemente nos van a hacer llegar un instrumento jurisdiccional. Vamos a ver, ya lo dije, el sujeto accionante, el sujeto contra el que se promueve, el objeto contra el que procede, o sea, lo que se puede combatir, el acto, la norma u omisión y su fundamento jurídico. Si se trata de un instrumento no jurisdiccional, tendremos que indicar por qué la resolución del caso corresponde a lo indicado en el artículo 102, apartado B de la Constitución. Y bueno, pues prosigamos con este ejercicio. Bueno, pues el caso propuesto es el amparo directo en revisión 517-2011, que bueno, pues es un caso que muchos conocemos. Es el caso de esta persona que es considerado el sujeto accionante, es Florence Marie Luis Cassés Crepin. Es un instrumento, como ya lo dije, es un instrumento jurisdiccional. Sujeto contra el que se promueve es la autoridad. Estamos hablando entonces de un juicio de amparo. Objeto contra el que procede, bueno, pues podemos decir que también es el objeto que se puede combatir, el acto, la norma y la omisión. Aquí, bueno, pues habrá que hablar de los agravios vertidos por la parte recurrente. Por ejemplo, la primera sala advierte que estudiará los agravios que se exponen, tales como el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, el derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público,
la actualización de la violación en el caso concreto al derecho fundamental del detenido extranjero, a la notificación, contacto y asistencia consular, así como al derecho del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. Los efectos de la violación, en caso concreto, al derecho fundamental del detenido a la notificación. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la actualización de la violación, al derecho fundamental a la presunción de inocencia y el efecto de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental a la presunción de inocencia. También explicar cada punto dependiendo del enfoque que se le dé. El fundamento jurídico, bueno, pues las violaciones al artículo 13, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 20, la presunción de inocencia, también es necesario enunciarlo. Y bueno, también, ¿qué más podemos decir al respecto de esto? Que estamos, como lo enuncié en un inicio, ante una resolución a partir de un juicio de amparo, el cual es un juicio constitucional autónomo, y bueno, pues se conoce y se utiliza para la protección de los derechos humanos. ¿Qué artículos de la Constitución podemos invocar? Bueno, pues el artículo 103 constitucional, el artículo 107 también, para la aplicación de este instrumento. Así como la Ley de Amparo en su artículo número 6. Entre los requisitos esenciales que se deben de tomar en cuenta para que proceda un amparo es que, bueno, pues debe de existir una violación a los derechos humanos y a las garantías del individuo. También la violación a los derechos humanos debe provenir de un acto de autoridad en amplio sentido, y el afectado en su esfera jurídica de derechos puede ser un particular o un gobernado. Y bueno, también pueden abordar el artículo de la Ley de Amparo, el artículo número 80, el artículo número 81 de igual forma. Y pues es el momento de llegar al fin de este video. Espero les ayude mucho, es una guía, es un complemento para que puedan entender mejor los conceptos y sepan a dónde acudir a buscarlos. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal Casa de Estudio, que le den like, que compartan con sus amigos, que también activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y bueno, pues como siempre ha sido un gusto acompañarlos en toda esta aventura. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.